Elementos de la oración o frase. Modernamente, a la oración gramatical se la define como la palabra o su conjunto, con sentido completo y con unidad de entonación. Por su forma, consta de dos miembros, sujeto y predicado. Predicado es lo que se dice en la oración. Sujeto, aquello de que se dice algo. Ejemplo, Don Luis está siempre un poco cansado. El predicado puede ser verbal y nominal. El primero consta de un verbo en forma temporal y personal, con o sin complementos. El enemigo no llevaba la mejor parte. El tiempo corre. Predicado verbal. ¿Por qué está expresado esencialmente por un verbo? Predicado nominal. Consta de un nombre con o sin complementos. Va ligado al sujeto por los verbos ser o estar. Ejemplo, los aviones de reacción son muy veloces. Frase, periodo y cláusula. La oración gramatical se llama frase y se define como la menor unidad del lenguaje con sentido completo. Junto a ella se distingue el periodo, que es una serie de frases yuxtapuestas o unidas por medio de partículas, y la cláusula, que combina una o varias frases de sentido indeterminado con otra de valor independiente para cerrar o determinar más su significado. La frase inarticulada y la frase nominal. Una frase definida como un enunciado que se basta a sí mismo puede consistir en un mínimo de elementos que ni siquiera es preciso sean gramaticales. La frase larga y el periodo. El periodo es cosa diferente de la frase larga. Una frase puede ser interminable si solo consiste en miembros hilvanados entre sí. Representa el desarrollo de un pensamiento con una idea central y expresada por una agrupación de miembros. Oración y sintagma. Se define como toda forma lingüística que no está incluida en otra forma lingüística más amplia. El sintagma es definido como forma lingüística constituido por más de una palabra. Se distinguen diversas clases de sintagmas: nominal, adjetivo, verbal, preposicional. Elementos modificadores y frases modificadoras. Llamamos un elemento modificador a la palabra o palabras que se unen a una parte de la frase para calificar o determinar su significación. Se tienen en cuenta los elementos esenciales de la oración: sujeto, verbo, complemento. Los niños compran caramelos. Los niños rubios compran caramelos. Los niños compran aquí caramelos. Los niños compran caramelos de menta. Orden de las palabras y construcción de la frase. Para construir una frase hay que tener en cuenta los principios sintácticos y el orden lógico, y la construcción armoniosa. La construcción de la frase no está sometida a reglas fijas, sino goza de libertad, de holgura. El escritor que produce sus ideas de un modo íntimo y vital, y redacta por instinto o por reflexión, fabrica las frases a tenor de sus fenómenos mentales, cambiando a veces para dar más valor expresivo o ritmo a determinadas formas de lenguaje. Ejemplo: sujeto, Isabel II, reina. Verbo: concedió. Construcción lógica y el orden de las palabras y de las ideas. El orden sintáctico solo nos interesa para los casos de duda. El orden de las palabras se gobierna más por el interés psicológico
que por la estructura gramatical. Dicho de otro modo, al escribir conviene seguir el orden de nuestro pensamiento, porque el escritor fabrica las frases a tenor de sus fenómenos mentales, cambiando a veces la distribución directa de los vocablos, para dar más valor expresivo o ritmo determinados. Formas de lenguaje. Una idea puede expresarse de diferentes modos, según la importancia de dicha idea. Para la debida claridad de una frase, conviene que el orden de las palabras se someta al orden de las ideas. Todo ello, en la práctica, se resume en unas cuantas reglas, cuyos principios esenciales podrían ser los siguientes. Conviene ligar las ideas entre dos o más frases. Deben presentarse tales ideas según su importancia. Es necesario evitar las faltas de sentido que resultan de no respetar el orden lógico-psicológico de nuestro pensamiento. Ejemplo: mi primo Juan, ingeniero de caminos, regaló todos sus libros a mi padre antes de morir. Poco antes de morir, mi primo, el ingeniero de caminos, regaló todos sus libros a mi padre. Construcción lógica. Continuación. La cohesión en el párrafo y las frases desordenadas. Donde verdaderamente tiene importancia el orden lógico no es en la frase unitaria, sino el párrafo o periodo. Para conseguir la debida cohesión en un párrafo o periodo, debe procurarse ligar la idea inicial de una frase a la idea final de la frase precedente o a la idea general de dicho párrafo. Ejemplo: el edificio incendiado era un chalet de lujo. El fuerte viento reinante avivaba las llamas y les daba una espantosa intensidad. Construcción lógica. Conclusión. Fisionomía de la construcción española. El orden de las palabras, el idioma romántico con que más rigor se acomodan al orden lógico es sin duda el francés, mientras que el español se caracteriza por su tendencia a anteponer la palabra más expresiva y en general por la facilidad con que invierte los elementos de la frase. Perfil estilístico del idioma español: gran libertad, posibilidad de usar al sustantivo sin ayuda de artículos que lo determinen, poco uso de preposiciones vacías, poca frecuencia de palabras de refuerzo. La influencia popular. En la evolución y en el carácter del español, el factor más activo no es el ejemplo literario de una minoría, ni el habla particular de la aristocracia, ni siquiera en buen sentido de una burguesía culta, sino el habla popular, más o menos localizada en Castilla y acatada sin apenas resistencia por los propios escritores y por la aristocracia cortesana. La afectividad se resume en los siguientes rasgos: abundancia de apreciativos, variedad y frecuencia de formas exclamativas, la inversión por causas efectivas y la pérdida de desinterés hacia determinantes gramaticales. Predominio de la acción. Se caracteriza por su dinamismo, demostrado, entre otros, por el predominio del verbo sobre las formas nominales, decadencia de la voz pasiva y predominio del gerundio sobre el participio. El relativo que y su antecedente. Como complemento de lo estudiado en los temas anteriores acerca de la construcción lógica, debe tenerse en cuenta la regla: el pronombre relativo debe colocarse cerca de su antecedente. Observación: a veces no resulta fácil colocar el relativo inmediatamente después de su antecedente. En tal caso, si el empleo de que, cual, cuyo, etc.
fuese causa de equívoco, se recomienda sustituirlo por el cual, del cual, etc. O bien se repite el antecedente o simplemente se da otro giro a la frase. La colocación de modificativos y la claridad de la frase. Son modificativos aquellos vocablos o frases breves que alternan de algún modo el sentido del pensamiento. La mayoría de ellos son adverbios o frases adverbiales. El problema práctico que se nos plantea con la modificación es de si es exacta la colocación, lo cual quiere decir que dichos modificativos deben colocarse lo más cerca posible de la palabra. Entre las palabras modificativas que requieren especial atención, apenas, entonces, luego, casi, solamente, enseguida, después. Unidad de propósito o la coherencia entre la idea principal y sus ideas secundarias. En algunos tratados de redacción se estudia un capítulo especial dedicado a la singularidad de propósito y que nosotros llamaremos unidad de propósito. Tal significa que en todo párrafo o periodo formado por frases encadenadas tiene que haber coherencia entre la idea principal y las ideas complementarias. Ejemplo. Cada día resulta más difícil en Madrid el problema de la circulación rodada. Las páginas de sucesos de distintos diarios son fiel reflejo de la triste realidad. Por cierto que estas páginas de sucesos son las que suelen contar con un mayor contingente de lectores. Cada día hay más coches en Madrid y cada día también más conflictos circulatorios. Los conductores nuevos son otra de las principales causas de accidentes, pero en realidad la cabeza principal de tanto suceso es que no se obedece los preceptos del código de circulación. Problemas de redacción en las frases ligadas, la elipsis y la construcción nominal. Frases ligadas. Un problema interesante de construcción, el que se refiere a la convivencia de ligar bien las frases entre sí para evitar confusiones. Hay que tener presentes las reglas estudiadas de construcción lógica y sintáctica. Unas veces el secreto de la trabazón estará en el sujeto, otras veces la solución está no en la sintaxis, sino en el sentido lógico. Ejemplo. Para escribir con corrección, muchos detalles y reglas han de ser tenidos en cuenta por el alumno. Para escribir con corrección, el alumno ha de tener en cuenta muchos detalles y reglas. La elipsis y la construcción nominal. Figura de construcción interesante en la elipsis. Se dice que una frase es elíptica o incompleta cuando le falta alguno de sus elementos fundamentales, especialmente el verbo. No hay elipsis verdadero sentido de la palabra, pues no es preciso completar nada, ya que en el fondo nada se ha omitido. Las cosas se presentan más bien de tal forma que otras partes de la frase desempeñan la función de la parte que en apariencia falta. Coherencia y claridad en los párrafos. Al escribir, conviene dar coherencia a las frases que forman parte de un párrafo. Esta se altera y pierde claridad cuando se producen cambios en el sujeto, persona, voz o tiempo, alteraciones en torno al sujeto. Si decimos, Martínez era un hábil delantero, pero la defensa contraria era agilísima para poder ser desbordada, la expresión es incorrecta. Lo correcto es describir, Martínez era un hábil delantero, pero no lo bastante como para pasar a la agilísima defensa contraria. Alteraciones en torno al verbo. Se producen por falta de uniformidad en el empleo de una persona, voz o tiempo de verbo. Si decimos, cuando nos toca la lotería, se pone uno muy contento, la expresión es incorrecta.
lo correcto es escribir. Cuando nos toca la lotería nos ponemos muy contentos. Variedad y armonía. La elección de un periodo corto o largo plantea intereses, problemas de redacción. Un texto compuesto a base de frases largas suele resultar oscuro, embrollado. Por el contrario, una serie ininterrumpida con frases cortas es causa de monotonía. Conviene alternar las frases cortas con las largas, para que lo escrito resulte variado, armonioso. Una frase larga agota el aliento y fatiga la atención. Una frase breve da la impresión de descosida, de precipitación, de andar a saltitos.